Si me detengo ahora a recordar los hombres que más profunda impresión me causaron a su paso por Milwaukee, cuando yo rondaba los 20 años, pienso en primer lugar en judíos tales como Nachman Sitkin, que fue uno de los más ardientes ideólogos del laborismo-sionismo, judío ruso que había estudiado filosofía y psicología en Berlín. Sitkin regresó a Rusia después de la Revolución de 1905 y emigró luego a los Estados Unidos, donde se convirtió en dirigente de los Poalei Zion, sionistas laboristas americanos. Sitkin estaba convencido de que la única esperanza del proletariado judío, que él denominaba los esclavos de los esclavos o el proletariado de los proletariados, radicaba en la inmigración en masa a Palestina y escribió y habló brillantemente sobre este tema por toda Europa y Estados Unidos. Mi anécdota favorita de Sitkin, cuya hija Marie se convirtió en íntima amiga mía y más tarde en mi biógrafa, se refiere a una discusión que tuvo lugar entre él y el doctor Chaim Szydlowski, célebre defensor del Yiddish como idioma nacional judío, que creía fundamentalmente en los aspectos del problema judío relativos a los derechos cívicos, mientras que Sitkin era un apasionado sionista que propugnaba la resurrección del idioma hebreo. En el curso de la discusión, Sitkin dijo a Szydlowski: muy bien, hagamos un acuerdo para repartirnos todos. Usted se queda con todo lo que ya existe y yo me llevaré lo que no existe aún. Por ejemplo, Eretz de Israel, la tierra de Israel, como Estado judío no existe, así que es mía. La diáspora existe, o sea que es suya. El Yiddish existe para usted, pero como el hebreo no es hablado todavía en la vida cotidiana, será mío. Todo lo que es real y concreto será para usted, y todo lo que usted llama vanos sueños será para mí. Otro era Shmaria. Su nombre completo, Shmaria Hu. Se trataba sin duda de uno de los más grandes oradores sionistas del momento, un hombre cuyo ingenio y encanto personal cautivaban a millares de judíos de todo el mundo. Desde aquellos tiempos siempre ha estado en cierto modo junto a las eminencias grises del sionismo y la mayoría de los israelíes jóvenes solo lo conocen, si es que lo conocen, porque hasta la ciudad más pequeña de Israel tiene una calle que lleva su nombre. Pero para mi generación fue uno de los gigantes del movimiento. Y si mis amigos y yo idolatrábamos a alguien, era al elegante, persuasivo y profundamente intelectual Shmaria. Su humor era típicamente yiddish, motivo por el cual resultaba tan difícil traducir al inglés ninguna de sus sutilezas. Por ejemplo, solía decir sardónicamente de los judíos: somos ciertamente un pueblo muy pequeño, pero extraordinariamente difícil de tomar. O, con la misma ironía, describía a Palestina como un país maravilloso en el que se pueden pasar los inviernos en Egipto, donde rara vez llueve, y los veranos en las montañas del Líbano. En cierta ocasión, en un congreso sionista celebrado en Suiza, se acercó a mí lleno de excitación. Golda, dijo, tengo una magnífica moraleja para una fábula. Lo único que necesito es la fábula. En 1924, Shmaria se estableció en Palestina y nuestros caminos se cruzaron con frecuencia, pero mi recuerdo más vívido de él se relaciona todavía con el auténtico pánico que se apoderó de mí en Chicago en 1929, cuando se me pidió que hablara en público por primera vez ante una gran concurrencia, y con gran horror por mi parte vi a Shmaria sentado en una de las primeras filas. Dios mío, pensé, ¿cómo puedo abrir la boca estando Shmaria sentado ahí? Pero lo hice, y más tarde me sentí llena de satisfacción cuando él me dijo que había hablado muy bien. Los primeros palestinos que conocí fueron Yitzhak Ben-Zvi, que llegaría a ser segundo presidente de Israel, Jacob Zerubabel, famoso sionista laborista y escritor, y David Ben-Gurión. Ben-Zvi y Ben-Gurión llegaron a Milwaukee
para reclutar soldados con destino a la Legión Judía en 1916, poco después de haber sido expulsados de Palestina por los turcos y recibido la orden de no regresar jamás. Zerubabel, a quien los turcos habían condenado a prisión, había logrado escapar, pero fue condenado en rebeldía a 15 años de trabajos forzados. Nunca hasta entonces había conocido a personas como aquellos palestinos, ni había oído relatos como los que contaban acerca del Yishuv, la pequeña comunidad judía en Palestina, que entonces se había visto reducida de unos 85.000 miembros a solo 56.000. Este fue el primer indicio que tuve acerca de lo terriblemente que estaba sufriendo bajo la brutalidad del régimen turco, que había llevado ya la vida normal en el país a un virtual punto muerto. Se hallaban extraordinariamente inquietos por la suerte de los judíos en Palestina y convencidos de que solamente podría realizarse una eficaz reivindicación judía de la tierra de Israel después de la guerra si el pueblo judío desempeñaba en la lucha un papel importante y visible como judíos. De hecho, hablaban con tanto apasionamiento de la Legión Judía que yo traté inmediatamente de alistarme voluntaria en ella y quedé anonadada al enterarme de que no se aceptaban mujeres. Estos palestinos, sin embargo, nos hablaban no sobre la visión o la teoría del sionismo, sino sobre su realidad. Nos informaron detalladamente sobre las 50 y pico colonias agrícolas judías que habían sido establecidas ya allí y describió el asentamiento de Gordon, de Gania, de una manera que lo hacía parecer real y habitado por personas de carne y hueso, no por míticos héroes y heroínas. Nos hablaron también de Tel Aviv, que acababa de ser fundada sobre las dunas de arena que se extendían en las afueras de Jaffa, y de Hashomer, la organización de autodefensa judía del Yishuv, en la que participaban activamente Ben Zvi y Ben Gurion. Pero sobre todo hablaron de sus esperanzas y de sus sueños de una victoria aliada sobre los turcos. Todos ellos habían colaborado muy íntimamente en Palestina y Ben Zvi solía hablar con frecuencia de un cuarto miembro de su grupo, Rachel Janey, que se convertiría más tarde en su esposa. Escuchándole, yo empecé a pensar en ella como mujer típica del Yishuv, una de aquellas mujeres que estaban demostrando la posibilidad de comportarse como esposas, madres y camaradas de armas, soportando constantes peligros y penalidades, no solo sin quejarse, sino también con la sensación de estarse realizando plenamente. Y me pareció que ella y las mujeres como ella estaban haciendo más por promover la causa de nuestro sexo, sin servirse de la publicidad, que la más militante de las sufragistas de Estados Unidos o de Inglaterra. Yo escuchaba hechizada a los palestinos y aprovechaba todas las oportunidades que se me presentaban para oírles hablar, aunque pasaron meses antes de que me atreviera realmente a acercarme a ellos. Resultaba mucho más fácil hablar con Ben Zvi y Zerubabel que con Ben Gurion. Eran mucho menos dogmáticos y más afectuosos. Ben Zvi fue varias veces a Milwaukee y a casa de mis padres y permanecía allí sentado con nosotros cantando canciones populares en yiddish y respondiendo pacíficamente a todas nuestras preguntas sobre Palestina. Era un joven alto y un tanto desgarbado, de dulce sonrisa y modales amablemente indecisos que se atraía enseguida a la gente. En cuanto a Ben Gurion, mi primer recuerdo es en realidad el de no haberlo conocido. Tenía anunciada su visita a Milwaukee y se había dispuesto que pronunciara un discurso el sábado por la noche y que almorzara en nuestra casa el domingo. Pero aquel sábado por la noche estaba en la ciudad la Filarmónica de Chicago. Morris,
que había llegado entonces a Milwaukee, me había invitado al concierto unas semanas antes y me sentía obligada a ir con él, aunque no puedo decir que disfrutara mucho de la música aquella noche. La mañana siguiente, los sionistas laboristas me informaron que habían suspendido el almuerzo. No era justo, dijeron, que una persona que no podía molestarse en escuchar las palabras de Ben-Gurión, y naturalmente yo estaba demasiado turbada para explicar la razón en extremo personal de mi ausencia, tuviera el privilegio de recibirle a almorzar. Quedé afligida, pero pensé que tenían toda la razón y acepté estoicamente su veredicto. Desde luego más tarde conocí a Ben-Gurión y recuerdo haber permanecido durante mucho tiempo llena de temor hacia él. Era uno de los hombres menos accesibles que jamás he conocido, y había en él algo que incluso entonces hacía difícil entablar una amistad con él. Pero volveré a hablar de Ben-Gurión más adelante.